Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Mi hermano, vaya buscando allí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Busque allí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dios imparable, Dios de imposibles, decía este canto. Y todos los himnos que entonaron los muchachos durante la alabanza, todos y cada uno de ellos habla acerca del gran amor que Dios tiene para el ser humano, para el pecador. Vamos a estar elevando una oración antes de iniciar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, estoy delante de su presencia, mi Dios, pidiéndole, mi Dios, que tome el control de mi vida, así como decía este canto, que tome el control de mis palabras, que tome el control de mi ser, mi Dios, y que lo que usted ha preparado para el día de hoy sea de bendición para su pueblo. Señor, que la palabra que el día de hoy va a ser expuesta, Señor, tenga repercusiones, Señor, en la vida de aquellos que aún no le conocen, mi Cristo. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura allí a Romanos capítulo 1, versículo 16. Si ya lo tiene, indíquelo con un amén. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Dígalo fuerte. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Puede tomar su lugar, mi hermano. Y déjeme decirle que este no es el único versículo que vamos a tomar. Hace unos días, cuando el pastor me decía que si podía compartir la palabra del día de hoy, le dije, sí, pastor. Le dije, ¿quiere otro tema del Día del Padre? Me dijo, no. Y yo, la verdad, le dije, bueno, pues dígame de qué hablamos, de qué le gustaría que habláramos. Y me dice, quiero que busques un tema de evangelismo. Y créame que sí es un tema difícil para mí trabajar lo que es el evangelismo. Y es difícil para mí porque no es uno de mis talentos, de mis dones, el evangelizar. Allí siempre hemos dicho en la casa, en mi hogar, que es su casa también, que la buena para evangelizar es Niria. Y luego ella me los lleva a mí para ayudarles enseñanza, ¿sí? Ahí hacemos un pequeño equipo entre ella y yo para la cuestión del evangelismo y de la enseñanza. Y cuando me dice esto el pastor, la verdad sí me puse muy nervioso. Y sí pensé mucho, Señor, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a decirle a tu iglesia este domingo que entra? Déjeme decirle una cosa, mi hermano. Todavía el viernes estaba indeciso en el tema, todavía el viernes estaba con ciertas dudas de lo que iba a hablar. Yo no sé cuántos ven el noticiero de la mañana de Televisa, ¿verdad? Ya me aventé allí un comercial. Pero yo no sé cuántos ven allí el noticiero en las mañanas. Y el viernes en la mañana me estaba listando para irme a trabajar y sale una entrevista que le hacen a un sicario. Y entre muchas de las cosas que él dice, porque explica desde el momento en que a él lo reclutan como halcón y luego pasa a vendedor y luego pasa esto, luego pasa al otro. Y ya cuando se lo llevan a la preparación para ser un sicario, un matón a sueldo, a mí lo que me impactó fue lo que dice, allí te enseñan incluso a comer carne humana. Dice, y si no lo haces, eres débil y tú eres el que vas a morir para ser alimento de los otros. Impactante, mi hermano. Y luego le dice esta persona, el que está entrevistando, le dice, oye, ¿y tu conciencia te decía algo cuando cada vez que matabas a alguien, cada vez que asesinabas a alguien, tu conciencia te decía algo? Dice, la primera vez, dijo, tuve mucho miedo cuando cometí el primer asesinato. Dice, después es cosa fácil. Después es algo natural que haces. Imagínese, mi hermano, estar en esa situación. Y luego dice, siguió la entrevista y yo no la logré escuchar toda porque le digo, yo me estaba preparando, iba y venía. Pero en otra de las oportunidades que tuve de escuchar, le pregunta este entrevistador, le dice, bueno,
Y entonces, ¿cómo le hiciste para salir de allí? ¿Cómo le hiciste para salir de todo esto? Y dijo, solamente Dios me sacó de allí. Solamente Dios, que cambió mi vida, que transformó mi vida, fue el que me pudo sacar de ese lugar. Y aquí viene lo más hermoso, y dice él, entonces ahora tu conciencia, ¿qué te dice? Dice, no es mi conciencia, es el temor a Dios el que me hizo apartarme de todo eso. Es el temor a aquel que me amó el que me hizo apartarme de todo eso. Hermano, Dios puede hacer cosas grandes en la persona, en el ser humano. Ahora, yo le diría, ¿podemos creer en la salvación que Dios nos da? ¿Podemos creer en la salvación que Él nos ha dado y nos ha entregado en nuestras manos? ¿Cuántos pueden decir amén? Mi hermano, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, en este lugar? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, en este instante, en este lugar, alabando a Dios, levantando nuestras manos, levantando nuestra voz, si no creemos en la salvación que Dios nos da y nos ha regalado? Ahora le pregunto yo, y yo sé que la mayoría de aquí ya sabe la respuesta, ¿cuál es la única vía de escape para el que se encuentra atrapado en las redes del pecado? ¿Cuál es la única vía de escape? Sabemos y reconocemos que solamente Jesucristo es la vía de escape. Solamente el entregar nuestra vida a Dios es la vía por la cual vamos a poder escapar. Hay dos vidas, hay dos clases de vida: la vida física y la vida espiritual. ¿Amén o no amén? Y también hay dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Es perfectamente posible que alguien que está vivo, que está respirando, que camina, que anda de un lugar para otro, que tiene su familia y tiene un trabajo, está vivo, pero espiritualmente está muerto, mi hermano. ¿Sí? Y nosotros los que creemos sabemos cómo es esto, pero aquellos que no creen en la palabra de Dios o que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios van a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona que está caminando, que respira, ¿verdad?, puede estar vivo, pero a la vez estar muerto? Y eso lo vamos a poder encontrar en Efesios. Busque allí por favor en Efesios. Vamos a estar usando la palabra de Dios, mi hermano. Busque en Efesios capítulo 2. Efesios 2, del 1 al 2, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos. Entonces, desde aquí ya la palabra de Dios nos dice que antes de recibir a Dios como nuestro Salvador, estábamos, ¿qué? Muertos. Y luego sigue diciendo, en vuestros delitos y pecados. No está diciendo que estamos muertos físicamente, sino que estamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados, en todo aquello que a Dios no le agrada. Y luego dice la palabra de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice allí, conforme al príncipe de la potestad. Entonces, ¿quién es el que nos hacía estar viviendo en esos delitos y pecados? ¿Quién era el que nos estaba haciendo que anduviéramos en todo eso que a Dios no le agradaba? ¿O quién estaba moviendo los hilos o haciendo allí una maraña de pecado en nuestra vida? Era Satanás. ¿Y por qué? Porque nosotros aún no teníamos a Cristo en nuestro corazón, porque todavía el Espíritu Santo no nos decía qué era bueno, qué era malo, no nos indicaba por cuál camino teníamos que andar. Satanás día a día, mi hermano, está tejiendo una telaraña, está haciendo una maraña de mentiras, de engaños, en el cual el ser humano se empieza a meter y poco a poco se empieza a mezclar más y más y más, y llega el momento que aquel ser humano quiere salir de allí, quiere escapar de allí, pero no puede hacerlo. No puede hacerlo. ¿Por qué?
Porque el pecado ya lo tiene totalmente abrazado, ¿sí? Porque cada vez que él intenta salir, Satanás manda a sus esbirros y empiezan a jalarlo y lo empiezan a meter más con tal de que él siga allí. Pero uno de los aspectos maravillosos de la palabra de Dios y del Evangelio es que Dios ama con un amor eterno e incondicional, mi hermano, y le ofrece completa y gratuita liberación de su cautiverio a todo pecador. ¿Sí? Es algo gratuito, es algo incondicional. Y hace un momento les decía, en uno de los cantos decía, y no me falta nada si lo tengo a Él. No me falta nada. Y realmente cuando tenemos a Dios de nuestro lado, nada nos falta. Nada nos falta. Podremos a lo mejor en ocasiones experimentar escasez económica, podremos experimentar escasez de trabajo, podemos experimentar, no sé, algunas situaciones difíciles, pero Él siempre va a mostrar su amor para con nosotros y va a estar supliendo las necesidades que tengamos. Pero mientras que vivamos en el pecado, mi hermano, podemos tener riqueza, podemos tener el mejor trabajo del mundo, podemos tener el mejor coche del mundo, pero tenemos un vacío aquí, en nuestro corazón. Vamos a Efesios capítulo 2, allí mismo donde estábamos, capítulo 2, ahora el versículo número 4. Es un versículo bien conocido también. Dice: pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice? Con su gran amor que nos amó. Su gracia obra en nosotros, mi hermano. Su gracia nos da una resurrección espiritual que produce una vida física en Cristo. Y aunque estemos nosotros muertos en pecado, dice que Dios nos da vida juntamente con Él. Para entender bien la cuestión entonces de la salvación, mi hermano, que Cristo nos está ofreciendo, también podemos entender en qué consiste nuestra necesidad. Primero, le digo, para poder entender esa salvación tenemos que entender cuál es la necesidad que estamos teniendo como seres humanos. Si el ser humano no entiende cuál es su necesidad, entonces la salvación para él no significa nada. Necesitamos ser salvados, primero que nada, del pecado. Y yo le pregunto el día de hoy, y no tiene que levantar su mano, pero sí puede reflexionar. Y dígame usted, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí hemos pecado? Y el primero que me diga que yo no he pecado, entonces, mi hermano, ya estamos pecando, ¿sí? Porque inclusive traemos el pecado original, ¿sí? Que nos heredaron Adán y Eva. Entonces no podemos decir, no, hermano, es que yo vivo una vida limpia, yo no miento, yo no digo malas palabras, yo no hago esto, yo no hago el otro. ¿Sí? La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, si decimos que no hemos pecado, estamos convirtiendo la palabra de Dios en mentirosa. Y no puede ser esto. Dice, les acabo de decir incluso el versículo que íbamos a ver en Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Verdad? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, mi hermano, no vivimos de acuerdo a lo que es correcto. Y déjeme decirle que hay muchos pecados tan sencillos que a veces no los consideramos pecado. ¿Cómo qué? A veces estando en la casa, llegamos del trabajo, el papá, la mamá, empezamos allí, no sé, a querer descansar un momento y llega el hijo y papá, mamá, es que mira lo que me pasó en la escuela, o papá, mamá, y se acercan y quieren que uno les ponga atención, y a veces de lo cansados que andamos, espérame un ratito. Y el niño sigue, insiste, y es que mira papá, y espérame un ratito, te digo que acabo de llegar del trabajo. Y empezamos a enojarnos con nuestros hijos, empezamos a gritarles, empezamos, ¿verdad?, a llamarles la atención. Ya, más bien, ya no estamos llamando la atención, sino que empezamos a descargar nuestro coraje en ellos o nuestro cansancio en ellos, y entonces estamos pecando delante de Dios también. Eso también se considera pecado. También
un conductor que va por la calle y de repente otro se le pasa por un lado o por el lado que no debe de rebasar, ¿verdad? Y le provoca allí que dé un volantazo y no se quiere dejar, lo sigue, le avienta el carro y aunque sea bien cristiano, ¿verdad? Y para que también sienta lo que él sintió, ahí también estamos pecando, mi hermano, ¿sí? Y déjeme decirle que es una de las cosas con las que yo batallo mucho, ¿sí? Yo andando manejando a veces pierdo el control de mi carácter porque me empiezan a rebasar o se me meten o esto, lo otro, y tiendo a querer responder de la misma manera y Dios me dice, frénate. El otro día me habló a través de mi hija y, hey, papá, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué me estabas diciendo el otro día? Le bajé a la velocidad, me tuve que controlar, me tuve que calmar. ¿Por qué? Porque incluso ellos nos están viendo. Ellos también están aprendiendo de nosotros. Ok, ¿qué más? Un estudiante resentido, aguas con los estudiantes, allá las jovencitas que están en secundaria o en preparatoria, ¿sí? O los jóvenes. Un estudiante resentido con su maestro por una mala calificación al salir del salón, ¿verdad? Pasa ahí por el carro del maestro y con la llave, con una pluma, con una piedra. Ay, como que estoy diciendo algunas cosas que les ha pasado a algunos compañeros aquí, ¿verdad? Nos ha pasado. Estudiantes resentidos, eso también es pecado, mi hermano, ¿sí? Aunque lo veamos como un coraje, algo que ahí el joven hizo, es un pecado, ¿sí? Porque estamos faltando, ¿verdad?, a lo que a Dios le agrada. Un empresario o una persona moral que tiene que rendir allí ciertos impuestos y dice, no, pues mira, ¿sabes qué? Mejor esto no lo meto, esto me lo ahorro, esto me lo quedo, esto no lo declaro. Todo eso, mi hermano, son cosas que a Dios no le agradan. Ya en una ocasión también lo dijo Jesús, ¿verdad? Y cuando les enseñaba allí la moneda a los fariseos y a las personas que estaban allí, que él les decía, ¿qué tiene esta moneda? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué contestaron? ¿Quién era? El César. Y entonces dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? También allí tenemos una enseñanza, ¿verdad?, en cuestión a esto. Tenemos que cumplir con esas obligaciones. Vamos a San Juan capítulo 5 versículo 17. ¿Cómo defienden las escrituras cómo define las escrituras la cuestión del pecado? Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17. Dice allí, toda injusticia es, ¿qué dice? Primera de Juan, no San Juan. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado de muerte, hay pecado que nos puede condenar y hay pecado que no es de muerte, que es perdonable, ¿sí? Toda injusticia es pecado. Necesitamos que se nos rescate de toda clase de malos hábitos, desde aquellos que son mínimos, como aquellas cosas que nosotros como seres humanos sabemos que son imposibles de perdonar. Que como seres humanos, fíjese lo que acabo de decir, que como seres humanos creemos que es imposible de perdonar, como lo que yo le estaba contando hace rato de este sicario. Porque otra de las preguntas finales que yo alcancé a escuchar, le dijo el entrevistador al sicario, ¿crees tú que merezcas el cielo? Así se lo dijo claramente, dijo, tú acabas de decir que eres cristiano, que recibiste a Cristo como tu Salvador. Y le dice, ¿crees tú que merezcas el cielo? Y el joven dudó, sí dudó. Dijo, por lo que he hecho, no. Pero por su gracia, sí. ¿Sí? Habrá quienes dirán, pero ¿cómo Dios va a perdonar a un hombre que mató a tantas personas? Porque le preguntaron, ¿cuántas personas mataste? Dijo, la última vez que estuve adentro, porque dice que salió y entró varias veces en ese ambiente, dijo, la última vez que estuve maté alrededor de 40. Y dijo, ¿y antes de eso? Dijo, cientos. Vuelvo a hacer la pregunta,
habrá quienes dirían, no merece perdón, no merece estar en el reino de los cielos. Pero para Dios no hay nada imposible. Así pueda ser el pecador más leve que haya, Dios le perdona igual que aquel que ha cometido lo más vil y despreciable del mundo. Dios también lo perdona. Necesitamos que se nos rescate de toda clase de malos hábitos, como lo es la mentira, el abuso, la soberbia, la codicia, la envidia, la amargura, entre otros tantos. Las Escrituras también definen el pecado como el quebrantamiento de la ley moral contenida ¿en dónde, mi hermano? ¿Dónde está la ley moral que Dios nos dio? Están en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, ahí está la ley moral. También tenemos que ser perdonados de todo eso. Dice Primera de Juan 3:4, Primera de Juan 3:4, dice, a ver si no me equivoqué, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces tenemos que ser perdonados de todo esto. Necesitamos que se nos salve de una relación quebrantada con Dios, porque cuando estamos viviendo en pecado, estamos en una relación quebrantada delante de Él. No podemos estar delante de su presencia, no podemos entrar con libertad hasta donde está Él y presentarnos delante de Él, ¿sí? Recuerde lo que le pasaba al sacerdote cuando entraba al lugar santísimo con pecado. ¿Qué era lo que sucedía si entraba con pecado? Caía inmediatamente muerto. No podía entrar delante de la presencia de Dios con pecado, porque si no, en ese mismo instante él caía en ese lugar. En Isaías capítulo 59, vámonos a Isaías capítulo 59. Yo no sé cuántos de aquí les tocó en su infancia o en su juventud practicar aquel juego favorito de los pastores y los líderes de jóvenes, el esgrima bíblico. Yo no sé cuánto les tocaría, pero era un juego bien padre porque tenías que estar buscando un montón de versículos, ¿verdad? A diestra y a siniestra. Pero era muy, muy padre. ¿Por qué? Porque te enseñabas a usar tu espada. Te enseñabas a usar la palabra de Dios. Capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división ¿entre quién? Entre nosotros y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese lo que pasa cuando nosotros vivimos en pecado. Fíjese lo que sucede cuando nosotros estamos viviendo en iniquidad. Dios dice que definitivamente se voltea, tapa su oído para no escuchar nuestra voz, para no escuchar lo que estamos queriendo hablar con Él. ¿Por qué? Porque no estamos bien delante de Él, porque hay una mancha, ¿verdad?, que nos está separando de Él. Cuando el pecado no está perdonado, mi hermano, nuestra relación con Dios está cortada. Por eso Jesús declaró que la incredulidad es pecado. Y fíjese, la incredulidad, el no creer en Jesucristo, en no creer que Él puede darnos salvación, en no creer que Dios tiene preparado un lugar para nosotros, también es considerado pecado. También es considerado pecado. Necesitamos entonces ser salvados de una muerte eterna. ¿Qué dice en Romanos 6:23? Alguien que se lo sepa de memoria. Nadie. Mi hermano, deben de ser de los versículos que debemos así manejar de a chalequitos si queremos evangelizar, si queremos compartir la palabra de Dios. Nadie, porque la paga. Ahora sí. Porque la paga del pecado, ¿qué es?
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sabían ustedes que hoy en día hay una doctrina que ya prácticamente no se maneja dentro de las iglesias modernas? ¿Cuál es esa doctrina? Es la doctrina sobre la muerte. ¿Cómo es esto? Dice aquí, hay una doctrina de las Escrituras muy poco conocida. Según ella, hay dos muertes, una transitoria que es tan común en este mundo pecaminoso en el que vivimos, y la otra tiene que ver con la perdición de nuestra alma. El profeta Daniel lo dice en Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y espero que no se me duerman, mis hermanos, porque incluso me sentenciaron 45 minutos, no más, Y no fue el pastor, otra persona que conocen cómo me gusta hablar. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. ¿Unos para qué? Para vida eterna. ¿Y los demás? Para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que duermen van a ser levantados para vida eterna, pero otros tantos van a ser levantados, dice aquí, para confusión perpetua. ¿Qué es la confusión perpetua, mi hermano? Es precisamente esta segunda muerte de la que le estoy hablando, de la cual no va a haber resurrección, de la cual el ser humano no podrá salir. ¿Por qué? Porque va a ser en el lago de fuego, va a ser allá con Satanás, en el lugar que Dios ha preparado, ¿verdad? Para todos aquellos que no quisieron seguirle, para todos aquellos que no quisieron entregar su vida, ¿verdad? Esa va a ser la segunda muerte. Apocalipsis 20:14 dice: esta es la muerte segunda. En Apocalipsis 20:14, porque dice: la paga del pecado es esta muerte segunda, sin resurrección. Por eso le llamamos también muerte eterna. Jesús precisamente vino a salvarnos de esa muerte eterna, mi hermano. ¿Sí? Eso es lo que vino a hacer Jesús a través de ese sacrificio tan hermoso. Eso es lo que vino a hacer Jesús cuando, ¿verdad?, le dice al Padre en aquella noche que ya estaba a punto de ser entregado, ¿verdad?, y que estaba sufriendo porque sabía lo que venía, y que le dice a Dios: pasa, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Porque Él venía a darnos salvación, Él venía a liberarnos precisamente de esta segunda muerte. Necesitamos entonces que se nos salve de una vida infeliz, de una vida pecaminosa. El pecado es un callejón sin salida, mi hermano. Una vez que entramos en él, va a ser difícil que encontremos una salida. Los seres humanos dominados por el pecado jamás pueden ser verdaderamente felices, porque la auténtica felicidad, la única felicidad, la vamos a obtener ¿de quién? De Dios. Solamente Dios nos la puede dar. Vuelvo, insisto, necesitamos que se nos salve del pecado, porque hacia donde miremos, mi hermano, hacia donde usted voltee, va a haber pecado. Hacia donde usted se dirija, va a haber pecado. Y estamos inmersos en ellos. Como cristianos, mi hermano, no podemos salir a la calle y decir, ¿cómo se llama? Como yo soy cristiano, todo lo de alrededor en este momento se va a santificar, y donde yo pise va a estar santo. No, mi hermano, estamos pisando sobre pecado eterno. Estamos pisando donde hay mucho pecado, ¿sí? Salimos y están nuestros vecinos tomando, maldiciendo, volteamos hacia aquel lado y está la vecina engañando al vecino, está esto, el otro. Déjeme decirle, yo lo veo mucho allá en la colonia, ¿sí? Estamos en la última colonia de Acuña. Allá el pecado está a todo lo que da. Déjeme que usted conozca y vea lo que hay allá, y me dará la razón. Millones y millones de seres humanos viven en condiciones infrahumanas, miserables. Otros tantos millones de personas viven angustiadas, en soledad,
La guerra hace estragos día a día, mi hermano, la cual deja también una estela de odio, deja una estela de muerte. De todo esto y muchas otras cosas más es de lo que necesitamos ser salvos. Y la pregunta es, ¿quién nos puede salvar? ¿Quién nos puede dar esa salvación? Mateo 1:21. Vámonos a Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice allí? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a liberarnos, vino a darnos esa salvación. Una vez un hindú estaba con un cristiano platicando y le decía el hindú al cristiano: fíjate que el hinduismo y el cristianismo son bien parecidos, ¿sí? Hay muchas cosas en el hinduismo que las tiene el cristianismo, y muchas cosas que el cristianismo tiene que son parecidas del hinduismo. Pero luego le dijo el hindú al cristiano: pero hay una cosa que el hinduismo no tiene. Y entonces le dijo: y es un salvador. El cristianismo, ¿sí?, es la única religión. El cristianismo es la única religión que tiene un salvador, que es real, que es verdadero, al que puedes acudir y tendrás la plena certeza que si le aceptas como tu único y suficiente salvador, vas a tener vida eterna. Ninguna otra religión tiene un salvador, ¿sí? Porque dice la palabra: tienen oídos, pero no oyen; tienen ojos, pero no ven; tienen pies, mas no caminan. Jesús puede restaurar nuestra quebrantada relación con Dios, mi hermano. Una de las figuras del lenguaje que usa Dios para describir su relación con el creyente es el matrimonio. Fíjese, el matrimonio es algo semejante a lo que Dios hace o lo que Dios tiene para restablecer la relación entre Dios y el ser humano. Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13. Efesios 2, versículo 12 y 13. En aquel tiempo estabas ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos lejos, estábamos apartados de Dios. Dice, sin la promesa, sin la esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí ya fueron lavados por la sangre preciosa del Cordero? ¿Cuántos de aquí tienen la plena seguridad de estar un día frente a nuestro Dios y alabarle directamente y verle cara a cara? Yo espero y ansío ese día, ¿sí? Estaba sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, dice Jesús, con Cristo Jesús, vosotros que estabais en otro tiempo alejados, ahora estás cerca de Él. La persona que se allega a Jesús experimenta un gozo semejante al que siente un novio cuando anda con la persona que ha escogido para que sea su pareja para toda la vida, ¿sí? ¿Qué pasaba con cada uno de los hermanos que están aquí, que están casados, cuando eran novios? ¿Qué pasaba cuando se estaban alistando allí en su casa, preparando para ir a ver a la novia? Yo me imagino que hasta hacía maripositas, ¿verdad? Y ¿qué le voy a decir ahora? ¿Y con qué le voy a llegar? Pero nomás traigo 100 pesos. No, pues ahorita a ver cómo le hago. Y le invito, aunque sea un helado, le invito, ¿verdad? Quería llevarla a cenar. No, pues mira, aunque sea los taquitos de la esquina, pero hacíamos todo lo posible, ¿verdad?, por estar cerca de la persona amada. Hacíamos todo lo posible por estar cerca de la persona que nos traía vueltos locos. Así debe de ser la vida del cristiano con Dios, ¿sí? Día a día estar enamorándonos más y más y más de Él.
Jesús, vuelvo a decir, puede salvarnos de la muerte eterna. Porque en Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros quebrantamos la ley y merecíamos la muerte eterna, mi hermano. Pero Jesucristo vino a sufrir esa muerte por nosotros. Él es el novio. Y se preparó para darle el regalo más hermoso a la novia, que era la salvación. Vino a morir por ella. Vino a entregar su vida por esa novia, para que esa novia pudiera estar un día allá con él. ¿Sí? Nos dio el regalo más precioso. ¿Sabe usted quién es Harold Hooks? ¿Alguno de ustedes sabe quién fue esa persona? Para nosotros los mexicanos a lo mejor no representa a nadie, ¿sí? Sin embargo, para los americanos, ellos sí podrán decir, sí sabemos quién fue esa persona. Déjeme decirle que este hombre había abandonado la esperanza de cambiar su vida. Este hombre era un alcohólico. Este hombre era un hombre que por vivir en el alcoholismo había destrozado prácticamente su familia. Y un día decidió quitarse la vida. Un día decidió acabar con su existencia, pero antes de abrirle a la llave del gas y morirse y quedarse allí para morir, se hincó allí donde él estaba y empezó a tener una charla con Dios. Y empezó a expresarle y a decirle cómo se sentía y por qué él se quería quitar en ese momento la vida. Y déjeme decirle que Dios en ese momento, a través de esa plática, Dios le dio un vuelco completo a su corazón. Dios transformó su vida, renovó su espíritu, cambió su manera de ser, restauró su hogar, restauró su familia y lo llevó al Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? Y dentro del Congreso realizó cosas grandes, pero porque en ese momento él se humilló delante de Dios y confesó todo lo malo que había dentro de él. ¿Qué debemos hacer entonces para librarnos del pecado, mi hermano? Le acabo de dar la respuesta, le acabo de decir cuál es la clave. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que ¿qué? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados. La escritura acerca del arrepentimiento y la confesión dice en Romanos capítulo 2, versículo 4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o menospreciáis. Mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con no menospreciar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia. Y aquí dice longanimidad. Acá en otra traducción, ¿verdad? Dice su generosidad, su benignidad. Quiere decir que el arrepentimiento, mi hermano, aunque no sepamos todavía lo que es, aunque muchas personas todavía no saben lo que es el arrepentimiento, es una consecuencia que viene de la bondad de Dios. Es otro de los dones maravillosos que Dios nos da. Pero, ¿qué es? ¿Qué es esto entonces? Un joven andaba en el bosque con unos amigos, andaban de cacería. Y
uno de ellos traía el arma en las manos esperando a que apareciera por allí un animal para poderlo cazar. Y al momento en que aparece el animal, él lo sigue con el arma y al momento en que dispara no se percata que su mejor amigo, se había atravesado. Le dio en la cabeza, lo mató en ese instante. Imagínese cómo se ha de haber puesto aquel joven al haber hecho esto. Mientras velaban a aquel muchacho, aquel joven que había apuntado y que con tan mala suerte le había pegado a su amigo, ¿verdad? Estaba postrado en aquel féretro, llorando, clamando, diciendo: maté a mi amigo, maté a mi amigo. Y decía entre sollozos, ¿verdad?, todo lo que él estaba sufriendo. El arrepentimiento, mi hermano, es sentir una profunda tristeza como este joven la estaba experimentando en aquel momento. El arrepentimiento es sentir esta profunda tristeza por nuestros pecados, pero no nada más sentir la profunda tristeza. Ay, sí, estoy bien triste, Señor, porque el día de ayer, Señor, hice algo que no te agradaba y allí se quedó. Eso no es arrepentimiento. Eso es nomás reconocer que pecaste y ya, ¿sí? ¿Por qué no es arrepentimiento? Porque si lo vuelves a hacer, entonces ¿dónde quedó el arrepentimiento? Si vuelves a cometer el mismo pecado o vuelves a caer nuevamente en ello, entonces no hay un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es sentir esta profunda tristeza, pero al mismo tiempo apartarnos de ese hábito, apartarnos de lo que a Dios no le agrada, de esas prácticas, de esas actitudes. No es temor al castigo, fíjese bien, el arrepentimiento no es temor a que Dios nos pueda castigar, porque sabemos que si nosotros pecamos también viene un castigo, ¿sí? Sino es una respuesta a la bondad divina que movió a Jesús a morir por nosotros. Fíjese que es el arrepentimiento, no es el temor al castigo, sino a la respuesta de la bondad divina, ¿verdad?, que sabemos que movió a Jesús a morir por nosotros. Ya estoy a punto de terminar. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. No falta mucho, mi hermano, no se me desespere. Dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquí está el meollo del asunto, ¿sí? Aquel que encubra sus pecados y que trate de ocultarlos, pues probablemente ante las personas, ante las demás seres humanos que nos rodean, podemos encubrir lo que estamos haciendo, pero hay un Dios allá arriba en el cielo que nos está viendo y que está observando todo y cada uno de los pasos que damos y que sabe hasta lo más secreto de nuestros corazones. A Él no le podemos encubrir absolutamente nada, ¿sí? El verdadero arrepentimiento consiste en apartarse del pecado y hasta donde sea posible arreglar los agravios del pasado. Pero aparte, esto debe de ir acompañado de una confesión acerca de este pecado. Y lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Todo arrepentimiento, mi hermano, debe de ir acompañado precisamente de esta confesión. Y dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, Él es justo, mi hermano. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todas las personas, ¿verdad?, procedan al arrepentimiento, lleguen a sus pies. Él no va a querer que su creación entera se pierda, pero está en nosotros el tomar esa decisión. Está en nosotros llevar a cabo, ¿verdad?, esa decisión y decir: yo quiero seguirte, Señor.
Yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, y a partir de este momento confieso que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Y entonces el Señor nos va a dar esa salvación, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a recibir entonces la vida que Dios tiene para nosotros, esa vida eterna? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cree en la salvación que Dios le ha dado? ¿Cree en esa salvación que Dios le ha mostrado? ¿Cree en esa salvación que Dios ya te ha regalado? Y si tú todavía eres de aquellos que no has decidido aceptar a Cristo como tu Salvador, yo te invito el día de hoy a que hagas esa decisión, a que hagas el proceso más difícil, el dar el paso más difícil y decir: Señor, yo te creo. Señor, yo te entrego mi corazón. Señor, yo quiero que a partir de este momento camines junto conmigo. Yo quiero caminar junto contigo. A partir de este momento, Señor, yo quiero que mis pensamientos sean tus pensamientos. Señor, yo quiero que a partir de este momento, Señor, tú seas mi guía, tú seas mi guarda, tú seas, Señor, todo para mí. Todo aquel que no ha recibido al Señor en su corazón, yo le invito a que en este momento recibas a Dios como tu Salvador y tengas la plena certeza de que Él tiene preparado un lugar para ti, de que a Él ha preparado un lugar para ti, para que puedas habitar juntamente con Él por la eternidad. Póngase de pie, vamos a estar elevando una oración, mi hermano. Y si todavía hay duda en su corazón, para todos aquellos que ya tenemos años, hace un momento circuló una encuesta por allí, y una de las preguntas que decía: ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Y venían allí varios años, y la última decía más de 7 años. Déjeme decirle que el venir a la iglesia no te da la salvación. El venir a los cultos de entre semana no te va a dar la salvación, ¿sí? El estar aquí durante 10, 15, 20, 40 años tampoco te va a dar la salvación. La salvación te la va a dar el arrepentimiento que tengas tú, la confesión de tus pecados, el haber decidido seguir a Dios, el de veras vivir una vida de santidad para Él. Padre, en esta tarde, mi Cristo, te doy gracias por este momento, Señor, de tu palabra, por haber, Señor, permitido compartir con mis hermanos esta palabra que tú me diste, mi Dios. Y ahora, Padre Celestial, yo te pido, mi Dios, con todo el corazón, que tú tomes la vida de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Y si todavía hay dudas en algunos de aquellos, Padre, en que si hemos de estar frente a ti o no, Señor, en el momento en que tú nos llames a tu presencia, tú confirmes esa salvación en cada uno de nosotros. Y nos, Señor, des la seguridad, la plena seguridad de que un día podremos estar frente a ti, alabándote, glorificándote, Señor, verte cara a cara, mi Dios, y poder decir: Señor, fui un siervo fiel, Señor, y aquí está mi recompensa, y que tú nos puedas recibir, Señor, como esos siervos fieles. Padre, nos ponemos en sus manos, mi Dios, y le damos gracias por ese regalo, ese don tan grande, Señor, que fue la salvación, el regalo de su Hijo Jesucristo, mi Dios, que vino a morir por nosotros, Padre Celestial. Y, Señor, también le rogamos por todos aquellos de los que nos acompañan el día de hoy, y aquellas personas que no le han recibido como su Salvador. Queremos, Señor, que también usted tome sus vidas, tome sus corazones, Señor, y los atraiga, Señor, a sus pies. Como lo decía este canto que entonábamos hace un rato: pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Gracias, Señor, por la felicidad que sabemos que recibimos, Señor, al vivir, Señor, juntamente con usted. Gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de que juntamente con usted, Señor, tenemos un regalo allá en el cielo que nos espera, mi Dios. Permítale a todos aquellos, Señor, que no le conocen, poder, Señor, tener también esa seguridad de estar un día con usted.
los ponemos en sus manos. Trate en sus corazones. Recíbale, Señor, como hijos suyos. Te los pedimos todo en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.